Gracias, Julio. Buenas noches. Mi nombre es Karin Fernández, soy socia senior del área penal del estudio Muñiz, y en esta ocasión el Instituto de Capacitación Jurídica me ha invitado a exponer el tema delitos económicos a propósito de la promulgación de la ley 31.040. Para mí realmente es un honor poder dirigirme a todos ustedes. Les agradezco de antemano el haberme considerado para aportar de alguna manera mis conocimientos sobre estos delitos. Más que nada, conocimientos y experiencias que uno adquiere durante su carrera profesional. En este caso es mi caso. Bueno, empiezo ya con el tema bastante conocido en estas últimas semanas de la ley 31.040. Con esta ley se han promulgado 4 delitos. 2 se han recobrado vida y otros 2 han sido modificados. 29 de agosto de 2020 se publica esta ley. Se habilita el delito de abuso de poder económico, artículo 232 del Código Penal, y acaparamiento, 233 del Código Penal. ¿Por qué señalo que han sido habilitados? Porque estos delitos dejaron de ser tal hace 12 años atrás, con la Ley de Represión de Medidas No Competitivas, el Decreto Legislativo 1034, las derogaron, en virtud también a la promulgación de TLC con Estados Unidos. Y esta ley, la 31.040, nos ha modificado ahora 2 delitos que aún se mantenían vigentes en el Código Penal. El delito de especulación, alteración de pesos y medidas, y el delito de adulteración. En las siguientes diapositivas que he preparado, he querido hacer una especie de exégesis de estos delitos. Más que nada, la idea es comentar en qué radican estos cambios y de qué manera estos nuevos delitos vienen a apoyar, entre comillas, la lucha contra el abuso de ciertos mercados y el uso o el mal uso de ciertos bienes esenciales para la vida y la salud de todos nosotros. Empecemos por el delito de abuso de poder económico. Como les señalé hace unos minutos, el delito de abuso de poder económico dejó de existir hace 12 años y sin duda dejó de existir porque este delito no tenía un uso concreto, no era un tipo penal útil. Entonces, lo más conveniente en aquella época fue derogarlo. Pero lamentablemente, luego de 12 años, en atención a diversos intereses, ha recobrado vida. Y ahora, ¿cómo es que nos viene? De la siguiente manera. ¿Qué protege este delito? Este delito busca proteger la libre competencia. Es decir, que en los mercados que existen en todo el país podamos todos competir con iguales herramientas en la transferencia de bienes y servicios. ¿Quién lo puede cometer? Aquel que posee una posición dominante en el mercado o aquel que participe en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios. Es decir, cualquier persona. Yo considero que no es un delito especial, es un delito común con ciertas particularidades para el sujeto activo. ¿Quiénes son los afectados? Todos nosotros, porque todos nosotros somos consumidores. En mayor o menor cantidad, somos consumidores. ¿Cómo se comete este delito de abuso de poder económico? ¿Qué nos dice el tipo penal? Nos dice el que impidiendo, restringiendo, distorsionando la libre competencia en la actividad productiva, mercantil o de servicios, utiliza o hace abuso de su posición dominante en el mercado. ¿Podríamos afirmar que hoy en día existen empresas que tienen una posición dominante en el mercado? Yo considero que sí. Pero, ¿quién dice qué empresa tiene una posición dominante en el mercado? Es, por ejemplo, por mencionar una empresa, Alicor, Gloria. Son empresas que tienen una posición dominante en el mercado. Si la respuesta a estas preguntas que he formulado es sí, ¿serían ellas las que podrían cometer ese delito? Recordemos que el ser una empresa con una posición dominante en el mercado
no es ilegal. Ustedes, que seguramente conocen mucho más de libre competencia que yo, que soy abogada penalista, saben que no es ilegal, no es irregular tener una posición dominante en el mercado. Es más, el mismo tipo penal señala no que es delictivo tener una posición dominante en el mercado, sino es hacer abuso de esta posición dominante en el mercado. ¿Cómo? Impidiendo, restringiendo, distorsionando la libre competencia en una actividad productiva. Pero acá, señores, tenemos un inconveniente técnico. Leamos la última línea de mi PPT y dice, norma penal en blanco. Nos tenemos que remitir al decreto legislativo 1034 para definir la posición dominante en el mercado, obviamente. Regresemos a una pregunta que hice antes. ¿Quién dice si tal empresa es o tiene una posición dominante en el mercado? Lamentablemente no lo va a decir el Ministerio Público, evidentemente. Tampoco lo va a decir el Poder Judicial. ¿Quién? Indecopi. Nadie más que Indecopi. Indecopi es la que nos va a nutrir de la información necesaria para que este tipo penal sea realmente útil. Un fiscal, ante una denuncia por abuso de poder económico, de alguna manera se va a sentir limitado en que sus conocimientos son tan escasos para poder definir si la empresa denunciada tiene una posición dominante en el mercado. Es más, no solamente va a tener que recurrir a estas normas, en este caso, el decreto legislativo 1034, para saber qué empresa podría tener una posición dominante en el mercado, sino también para conocer cuáles son estas prácticas restrictivas. Existe un listado, sin duda alguna, de estas prácticas restrictivas. ¿Quién va a definir si lo que hizo estas grandes empresas realmente es significa un acuerdo restrictivo? ¿El fiscal? ¿El Ministerio Público? Recordemos, señores, que quien investiga un delito, el titular de la acción penal, es el Ministerio Público, es el fiscal, nadie más. Si bien el Indecopi es la institución encomendada a poder determinar estos conceptos, es finalmente el Ministerio Público quien tiene la última palabra de determinar si tal o cual conducta significa que estamos ante un delito. La califica como tal. Si no ocurre esto, entonces ninguna de esas conductas va a ser calificada como el delito de abuso de poder económico. Es una gran tarea que se le ha encomendado al Ministerio Público. Entonces, en este delito advertimos un problema central: la falta de definición penal de estos conceptos, posición dominante en el mercado y prácticas de acuerdos restrictivos. Algunos dirán, está bien, pero tenemos una ley y tenemos una entidad perfectamente organizada que me puede decir qué significa. Correcto, lo puede hacer. Sin embargo, vamos a llegar a casos donde el fiscal no está obligado a esperar que una entidad extrapenal se lo defina. La norma penal no me hace una remisión obligatoria a esperar previa calificación del fiscal a saber qué significa si la empresa tal o cual tiene una posición dominante en el mercado y si lo que hizo es una práctica o un acuerdo restrictivo. Sin duda, la práctica nos va a enseñar que la situación no es tan fácil como ha sido reactivar este delito de abuso de poder económico. Este delito, como ven, se sanciona con una pena de 2 a 6 años, 180, 365 días de multa e inhabilitaciones conforme al artículo 36. Penas privativas de libertad, penas accesorias y sin duda algunas reparaciones civiles que los jueces, en caso de emitir sentencias condenatorias, impondrán a los condenados. Pasemos ahora al siguiente delito. El delito de acaparamiento. Otro delito que ha sido habilitado
para que a partir del 30 de agosto de este año sea parte de la tarea del Ministerio Público, sea parte de sus investigaciones. ¿Qué protege este delito? Con este delito se busca proteger los intereses de los consumidores. Efectivamente. La correcta formación de precios y, en esencia, el adecuado funcionamiento del mercado económico. Ese es el objetivo, ese es el bien jurídico, el ideal. Sujetos. ¿Quién puede cometerlo? De la misma forma que el tipo penal anterior, cualquier persona. Puede ser el gerente general, directores, representante legal o colaboradores de una empresa, de una persona jurídica. Los afectados, todos nosotros. Los consumidores, en mayor o menor cantidad, igual afectados nos vamos a sentir. ¿Cómo se comete este delito? Provocando escasez, desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas. Este delito se puede cometer mediante sustracción y acaparamiento. Un dato muy importante. Este delito, a diferencia del anterior, no se comete necesariamente en emergencia, ni en calamidad, y menos en un estado de emergencia nacional, como el que estamos en este momento. Recordemos que estos delitos han cobrado vigencia a raíz del tema de la pandemia, por diversos problemas que han surgido en temas de salud, en problemas de los laboratorios y en algunos alimentos. Entonces, pensemos que ese delito ha cobrado vida, pero no se ha exigido en el tipo penal que se comete en este tipo de situaciones. Puede ser que no ocurra ninguna calamidad, ningún estado de emergencia y se configure. Puede haberse configurado mucho antes, incluso mucho después de superado el actual y el vigente estado de emergencia. ¿Cuál es la finalidad? Para criminalizar estas conductas, alterar los precios habituales en su beneficio y con perjuicio de los consumidores. A ver, señores, ¿cuáles son estos precios habituales? Este tipo penal nos exige realmente saber, o le exige al Ministerio Público, a los operadores de justicia, saber qué es un precio habitual. Es rememorar a qué precio tenía ese producto antes de, o en cualquier momento, en un estado anterior al momento de la denuncia penal. ¿Cuál vendría a ser ese precio habitual? ¿Podría la empresa acreditar cuál era su precio antes de y después de la denuncia? Sería muy importante y muy útil ahora, a partir de la fecha, archivar estos precios porque nos van a servir de cara a una eventual denuncia penal. Y sobre todo, también sería muy útil saber qué bienes y servicios esenciales son estos. El tipo penal nos fuerza a definir qué bienes estamos hablando. No cualquier tipo de bienes. Tienen que ser bienes esenciales para la vida y la salud de las personas. ¿Qué servicios esenciales para la vida y la salud de las personas? ¿Cuáles son estos? Hay en nuestro país una pluralidad de situaciones sociales que podemos incluso definir que para cierto sector puede ser esencial, sin duda es esencial el servicio de la luz, del agua, pero para otros, porque ya lo tienen, es otro el servicio esencial. No tenemos marcado normativamente cuáles son, no tenemos una lista de estos servicios esenciales, pese a que la misma ley 31040 en una de sus disposiciones finales señala que se debe dar una lista en las siguientes 48 horas de declarado el estado de emergencia. Esta norma está ya vigente desde el 30 de agosto y a la fecha no existe una lista oficial de bienes y servicios considerados esenciales para la vida y la salud de las personas. Es decir, nuevamente retamos al Ministerio Público, retamos a los operadores de justicia a que sean ellos los que definan cuáles son los bienes y los servicios esenciales.
Creo yo que no podemos exigirle a Indecopi, creo que no, que nos diga cuáles son estos. Quizás a algunos ministerios nos podrían indicar cuáles son estos. Posiblemente como parte de una investigación penal, el fiscal deberá solicitar información a los diversos sectores, a los diversos ministerios, para decir y saber si el bien que ha sido denunciado por acaparamiento realmente es un bien o un servicio esencial para la vida o para la salud de las personas en determinado contexto, en determinada zona geográfica. Esta imprecisión, sin duda, nuevamente representa un reto gigantesco para el fiscal de cara a que pueda realizar una correcta y una prolija investigación penal. Las penas que se dan para este delito, señores, son importantes, de 4 a 6 años. Es decir, me da el mensaje de que podría haber una privación de libertad efectiva. Con mayor razón, entonces, para que el tipo penal haya sido claro. En este caso no lo es. Ustedes posiblemente ya están pensando en que esto afecta sin duda alguna al principio de legalidad. El primer tipo penal también. La falta de precisión, el uso y abuso de las normas penales en blanco como se está dando, me lleva a que no conozca realmente el supuesto de hecho de un delito, de un tipo penal, lo cual realmente es delicado. El tercer delito que nos trae esta ley, que modifica realmente, es el delito de especulación. Con este delito se busca proteger el interés económico de los consumidores. Sin duda alguna, acá se protege a los consumidores, a todos nosotros, que compramos a veces productos adulterados. ¿Quién puede cometerlo? El productor, el fabricante, el proveedor o el comerciante. Tenemos en este delito 4 párrafos. El primer párrafo implica incrementar los precios de bienes y servicios habituales que son esenciales para la vida y la salud de las personas. Este incremento se debe haber producido a través de una práctica ilícita sin sustento real en una estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado. Aquí me detengo en este primer párrafo. Este delito de especulación, entonces, va a sancionar, señores, a aquellos que incrementan precios de manera objetiva, a menos que mi incremento de precios tenga una base objetiva de por qué lo incrementé. Sin duda, este supuesto se da en un estado de calamidad, de emergencia, ¿no? Este delito sí se ubica en este contexto. Pero se da cuando se incrementan precios. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso la conducta que realmente va a sancionar al fiscal? La falta de organización, la falta de sustento técnico, económico, financiero de las empresas para poder explicar que el precio de su producto ha debido ser incrementado. Tenemos casos de productos que son distribuidos en el país y los traen del extranjero. Si esta importación implica pagar más impuestos, ya sea porque vienen de un país donde el impuesto, el arancel es mucho más alto, sí merece un incremento de precios en el Perú. Hay una base objetiva que la sustenta, el arancel, el incremento en el arancel, el impuesto. Si este producto me cuesta mucho más traerlo porque no viene directamente de Europa, viene de Asia y tengo que hacer un traslado mucho más largo, tengo que pagar un mayor flete, un mayor seguro, un mayor transporte. ¿Tiene un sustento objetivo de por qué tengo que incrementar el precio? Sí, pero si tengo un producto que lo elaboro en el país, ¿cuál sería la base objetiva para poder justificar que merece un incremento de precio? Justamente en el momento en el que estamos por la pandemia, una calamidad, una emergencia, ¿cuál sería? Esa tarea la tienen sin duda la empresa, su área respectiva, posiblemente logística, para justificar objetivamente por qué se han incrementado los precios.
Recordemos entonces que el Ministerio Público precio, tengan la certeza que lamentablemente el fiscal va a iniciar una investigación y va a ser parte de la defensa demostrar que este incremento sí tiene un sustento objetivo. Posiblemente se hará uso de los famosos peritajes contables, peritajes económicos o peritajes financieros, ya sea oficiales como de parte, para poder demostrar este incremento de precios en situaciones de calamidad, de emergencia, porque esto es lo que sanciona el delito de especulación. Otro supuesto que nos da este delito de especulación es el vender injustificadamente bienes o prestar servicios a precio superior al que constan las etiquetas o rótulos, letreros o lista elaborada por el propio vendedor o prestador del servicio. El otro párrafo es vender bienes que por unidad tienen cierto peso medida cuando dichos bienes sean inferiores a estos pesos y medidas. Y el cuarto es vender bienes con contenidos, embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a los mencionados en ellos. Estos tres últimos párrafos, señores, son los párrafos que ya estaban en el tipo penal, que sin duda estaban vigentes, pero eran tipos penales, yo los denomino inútiles, no se utilizaban, no existen, o a la cantidad demasiado reducida de investigaciones penales por alguno de estos tres últimos párrafos. Sin duda alguna, estas conductas penales habían sido desplazadas totalmente. Ya un fiscal no investigaba ninguno de estos hechos. Eso no quiere decir que las conductas que hoy están siendo criminalizadas no sean parte de investigaciones. Claro que sí, investigaciones administrativas. Nadie podrá negar que hoy en día existen adulteraciones. Por supuesto, muchos alimentos se adulteran. Por ejemplo, la leche, el café, el aceite de oliva. El aceite de oliva, por ejemplo, es un producto que realmente se adultera en cantidades abismales. En lugar de aceite de oliva se vende, por ejemplo, aceite de girasol. Entonces, esta conducta sí se realiza, pero la investigación y las sanciones no eran para tarea de un fiscal, sino eran tarea de la autoridad administrativa. ¿Qué pasó? ¿Se determinó acaso que la entidad administrativa no funcionó? ¿Que la autoridad administrativa no sirvió, no dio sanciones ejemplares? ¿Qué pasó para ahora nuevamente tenerlas criminalizadas? Para ser parte ahora, para nuevamente regresar. Si bien estos supuestos siempre han estado vigentes, nunca hemos tenido, en mi experiencia al menos, casos de esta naturaleza. El fiscal de alguna manera se vio liberado de estos supuestos, de la ardua tarea de investigar estos casos. Ahora, gracias a la actitud, la conducta, la proactividad, entre comillas, de nuestros legisladores, los tenemos de vuelta. ¿Qué pena se impone en estos casos? En el primer párrafo, la pena va de 2 a 6 años. En el segundo, tercero y cuarto párrafo, bueno, la pena es mínima, no mayor de 1 año. Quizá eso representa de alguna manera que el reproche social, el reproche penal es mínimo, pero bueno, pero existe. O sea, un fiscal hoy en día podría investigar esto válidamente, sabiendo, sin duda, que es la autoridad administrativa la que se debe encargar de esto, la que realmente siempre se debió encargar de esto, ¿no? Como dije hace unos segundos, la norma penal en blanco que requiere un listado de bienes y servicios esenciales para la salud y la vida de las personas emitidos por la autoridad, aún no hay, aún no existe. El legislador se quedó a la mitad, aún no nos da la lista. Sería bueno saberlas para poder ejercer una adecuada defensa. El problema es, como les decía, que cualquier incremento de precios, de cualquier producto incluso, sin contar con esta previa lista, va a merecer una investigación penal por parte del Ministerio Público. Lo cual, sin duda, nos va a llevar, señores, a infinidad de investigaciones penales. A menos que en estos días, pues, no sé si se corrija
o se haga algún tipo de modificación para poner las cosas en su lugar, como por ejemplo, reconocer que las autoridades administrativas son las encargadas de sancionar e investigar ciertas conductas que están criminalizadas hoy en día y dejarle al Ministerio Público, al fiscal penal, solo aquellas graves. Recordemos que el derecho penal es última ratio, principio que muchas veces se les olvida a los legisladores. El cuarto delito que nos trae esta norma es el delito de adulteración. ¿Qué protege este delito? Se puede proteger el orden económico y la confianza, bueno, del mercado, efectivamente, ¿no? Lo comete cualquier persona y cualquier consumidor viene a ser el agraviado. ¿Cómo se comete este delito? Alterando, modificando la calidad. Recordemos que este delito ya está vigente en la norma y ha sufrido una modificación para considerar que si ese delito se comete en el estado de emergencia en el que estamos actualmente, declarado oficialmente, la pena es de 4 a 6 años. Esa es la parte más, considero yo, resaltante de este tipo, como también el anterior. Se ha querido, como les menciono, recobrar vigencia, recobrar fuerza a estas conductas, criminalizándolas precisamente en este contexto, creyendo que el derecho penal se va a encargar, sin duda alguna, de solucionarlos. E incrementando las penas va a ser la oportunidad y va a ser el mensaje para la sociedad para que no cometan estas conductas. La prevención general que ilusamente cree que funciona, ¿no? Entonces, la pena va de 4 a 6 años. Es importante también en esta conducta reconocer que estamos ante un delito donde el supuesto de hecho no es claro. De ninguna manera vemos que estos delitos van a ayudar en la lucha para que la sociedad, para que todas las personas podamos contar con todos estos bienes y servicios al acceso, que sean accesibles para todos. Lamentablemente, la imprecisión de estos tipos penales nos expone mucho más a estar desprotegidos. En lugar de querer haberse mejorado, sentirnos más protegidos, nos ha colocado en una situación en la que no sabemos, no solo la sociedad, no sabe qué bienes estamos hablando, sino también pensemos en nosotros, abogados, como defensa, y menos en los fiscales, en los jueces, en los policías, que son parte de esta cadena de personas que investigan estos delitos. Si bien mis comentarios van, sin duda alguna, criticando que se haya criminalizado estas conductas, me preocupa, sin duda alguna, la función del Ministerio Público. Lo he mencionado innumerables veces porque es una mala investigación, una mala calificación, sin duda expone a una falta de debido proceso, a un menguado derecho de defensa para las empresas. Nosotros como abogados, y pensemos en nuestros clientes, en las empresas que defendemos, las exponen sin duda a investigaciones que están destinadas al archivo. Sin embargo, pasan años siendo investigados por conductas que realmente no son claras. Que no son claras para nadie, ni para el Ministerio Público ni para nosotros. Entonces, creo yo que en el transcurso de las semanas debería, espero que sí, modificarse o aclararse, o si no, lo que va a suceder es que nuevamente tendremos delitos económicos sin casos, delitos económicos sin una utilidad práctica, delitos económicos sin resoluciones, sin jurisprudencia que nos pueda nutrir en todo lo que es la doctrina legal, que nos pueda ayudar en nuestra defensa. Eso es lo que posiblemente nos podría ocurrir, señores. Quiero hacer unos comentarios finales a esta ley
donde señalo que, sin duda, las normas penales en blanco es una técnica legislativa buena, pero su abuso nos lleva a estar desprotegidos. No podemos negar de que hay muchos delitos. En sí, el derecho penal no es una rama del derecho autónoma, no puede. Tiene que nutrirse, sin duda alguna, de las ramas extrapenal, del derecho civil, del derecho de familia, del derecho ambiental, del derecho tributario, aduanero, en este caso de las normas administrativas de libre competencia. Pero llega un momento en que todo el tipo penal no puede estar, pues, invadido de conceptos solo de las normas administrativas. O en todo caso, sí es importante hacer una remisión expresa para darle esperanza al fiscal de que tiene que esperar o debe de contar con una opinión previa, llamémoslo así, de la autoridad administrativa que lo ayude para que pueda entender el tipo penal. Nos deja sin duda en un grado de indefensión. Lo expone al Ministerio Público a investigaciones inútiles y largas y tediosas. Entonces, recordemos nosotros que en los delitos, por ejemplo, contra la propiedad intelectual, la ley de los derechos de autor, el decreto legislativo 822, en una de sus disposiciones finales, decía de que el fiscal, para emitir una opinión, su acusación debía contar con un informe técnico previo del INDECOPI, ¿no? Entonces, esta remisión, si bien podríamos pensar que podría servir en este caso, aún no hay ninguna remisión expresa que le diga al fiscal que para investigar estos delitos debes esperar, como lo dice el 822, debes esperar que el INDECOPI emita una opinión. El fiscal no tiene por qué hacerlo. No lo tendría que hacer. No lo va a hacer. Él con sus conocimientos va a emitir su pronunciamiento. Pero deberíamos reflexionar en este tema. ¿Es necesario, oportuno, conveniente que el fiscal cuente con esta opinión sabiendo que el INDECOPI es la autoridad administrativa que conoce de los términos de, sin duda alguna, de libre competencia, quienes ocupan una posición dominante en el mercado, cuando ocurre una práctica restrictiva en el mercado? ¿Son ellos? ¿Es a ellos a quien debe recurrir? Por otro lado, pienso que la experiencia de estos delitos contra la propiedad intelectual en su remisión, en su pedido al INDECOPI de este informe, tampoco ha sido muy buena, ¿no? Cuando el Ministerio Público le pide al INDECOPI, mándame tu informe sobre este delito contra el derecho de autor que estoy investigando, el INDECOPI se toma meses para enviar informes realmente súper técnicos, donde de ninguna manera concluyen sello no delito. Evidentemente no les compete al INDECOPI hacer eso. Entonces solamente señalan si esta obra está registrada o no está registrada. Información que no requiere de un informe. Entonces, reflexionemos en que si realmente sería útil para hacer estos tipos penales de aplicación válida, hacer que el INDECOPI remita un informe al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda pronunciarse correctamente sobre estos tipos penales. Hasta cierto punto considero que sí, pero pienso en la experiencia, como les digo, de estos delitos de derecho de autor, que no ha sido nada útil. Durante muchísimos años se ha creído que el Ministerio Público está atado hasta esperar el pronunciamiento del INDECOPI. Últimamente ya creo que los fiscales ni siquiera lo solicitan, pero es importante pensar que si ese informe técnico puede de alguna manera servir para que estos delitos sean realmente aplicables en la realidad, ¿no? ¿Qué esperar del Ministerio Público? ¿Qué esperar del Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, recordemos que tienen algunas
algunas tareas, algunas metas que cumplir. Entonces, bajo la premisa de cero impunidad, van a generar investigaciones, muchísimas investigaciones. Recordemos que es un delito perseguible de oficio. El fiscal está leyendo cualquier información, toma conocimiento y genera una investigación penal. ¿Es un tanto peligroso? Sí, claro, porque cualquier empresa puede ser investigada por estos delitos, lo cual sin duda no está mal en la medida de que exista, señores, un sustento mínimo para iniciar una investigación preliminar. Si no existe un sustento mínimo, entonces estamos condenados a estar en una investigación penal condenada a morir. Mientras tanto, nos sometemos a todas las restricciones que genera realmente una investigación preliminar, posiblemente preparatoria y las etapas venideras de proceso penal. ¿Cómo protejo a mi empresa? ¿Cómo la protejo? Como ya habrán advertido, yo soy abogada de muchas empresas y sin duda al promulgarse esta ley el 29 y entrar en vigencia el 30 de julio, nos preguntamos, ¿cómo me protejo? ¿Cómo evito el inicio de una investigación penal? La respuesta ante eso, ya todos seguramente lo están diciendo, no se puede. No puedo evitar el inicio de una investigación penal. No puedo hacerlo. Lo que sí puedo hacer es prepararme ante una eventual investigación penal. No tengo otra opción. ¿Y cómo me preparo? Documentando todo incremento de precios. Por ejemplo, en una empresa hay diversos órganos de dirección, distribuyendo bien mis facultades, mis poderes, y dentro de ella organizar los famosos manuales de cumplimiento. En ellos, sin duda, se va a tener que determinar de manera muy expresa y clara quiénes, qué personas naturales son las encargadas de estas labores. Hacer los estudios de mercado, determinar cuál podría ser el precio de este bien, analizar tal práctica, los acuerdos societarios que se toman debidamente registrados. Sin duda, normas como esta nos hacen reflexionar en lo que es la ley sobre responsabilidad de las personas jurídicas. Evidentemente, desde hace unos cuantos años, la persona jurídica está tomando un protagonismo único, el que seguramente los señores que nos escuchan, que son parte de mi generación, hemos estudiado el famoso principio que las personas jurídicas no delinquen. Hoy realmente creo que no podemos afirmar que eso sea tan cierto, en principio. Así que estas leyes son las que de alguna manera nos hacen reflexionar que al interno tenemos que tomar decisiones que antes no tomábamos, decisiones serias para contar con estos programas de cumplimiento y someternos a estas normas de cara a eventuales investigaciones. Porque ya sea buena o mala la norma, es la norma que existe. Ya sea buena o mala, el fiscal va a utilizarla para investigarme. Ya sea buena o mala, el fiscal tiene el poder, porque así el Estado se lo ha dado del jus puniente. Él es el titular de la acción penal y si yo realmente no logro demostrar que todas mis actividades con respecto a la venta, a las prácticas que he realizado en el mercado, son realmente sustentadas, entonces, señores, no voy a poder salir bien librada de una investigación, al margen de lo bueno o mala que sea la ley, al margen de eso. Quisiera saber si hasta ahora tienen ustedes alguna pregunta. Yo con esto al menos creo me he tomado los minutos que me han solicitado para poder exponerles. Mi tema es una apreciación sin duda personal como abogada penalista de esta ley, pero quisiera saber qué opinan ustedes sobre la ley o alguna consulta que yo gustosamente podré responderles.
Claro. Bueno, a ver, la reflexión que yo hago sobre estos temas, sobre estas leyes que se dan, hasta cierto punto uno puede creer que a priori son populistas, son excesivas. Sin embargo, y sin duda coincido también, a veces los legisladores se emocionan tanto, esta ley ha salido publicada, el presidente no la ha promulgado, sino ha sido por insistencia, se ha promulgado por insistencia. Vemos mucha proactividad de parte del Poder Legislativo. Tiene mucho que ver con cómo es que nosotros, abogados, fiscales, jueces, vamos a aplicarla. Es tarea de todos poder darle un contenido concreto a estas leyes durante una investigación, en una investigación. No olvidemos los principios que reinan en el derecho penal. El principio madre para el derecho penal es el principio de legalidad. Principalmente porque el derecho penal es el que se encarga de sancionar conductas y las sanciones son penas privativas de libertad. Entonces, con mayor razón, para que los delitos sean expresos, sean claros, sus supuestos de hechos sean realmente, lo ideal sería que estén contenidos en el artículo totalmente diseñados, pero sabemos que no se puede. Entonces debemos recurrir a otras normas. El problema es cuando existe en ambas normas procedimientos sancionatorios. Entonces, ¿qué debe esperar? ¿Que se sancione en la vía administrativa y se sancione también en la vía penal? ¿Eso debe esperar uno? Muchos hablan del tema del ne bis in idem. Sin embargo, creo yo que lo que nos queda a nosotros como abogados litigantes es poder asesorar a una empresa, prevenirlos. No vamos a evitar denuncias penales, no vamos a evitar investigaciones penales, pero sí podemos evitar condenas, podemos evitar sanciones. ¿Cómo? Desde ahora. Desde ahora, orientando, asesorando a las empresas a las que atendemos para que tengan todo en regla. Y si la empresa, evidentemente, por cualquier tipo de factor, no puede organizar correctamente, prevenir y advertir ante qué conductas penales puede enfrentarse. Esa es la labor de un abogado penalista, de un abogado litigante, de un verdadero profesional. Ese es el mensaje que les doy a todos los que ahora han tenido, les agradezco mucho el haberme escuchado en estas reflexiones que las hago, justamente ahora a partir de la promulgación de esta ley. Muchas gracias a ustedes, por favor, muchas gracias por invitarme. Quedo a su disposición entonces.